también que están conectados. También un saludo a los hermanos también allá en Esmeraldas, en Bichel, hermano, la familia Lara. El Señor bendiga a todos los que están conectados desde Esmeraldas, también a los hermanos de aquí en La Tacunga y a los amigos que también nos acompañan. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia, que contiene la palabra de Dios, el libro de vida, el manual de vida que es la Santa Biblia, la palabra del Señor Jesucristo. Así que le invito a tomar la Biblia en sus manos, allá donde está, en casa, tome su Biblia y vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, verso 3. Vamos a leer hasta el verso 7, 8. San Mateo capítulo 24, el verso 3 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. En San Mateo capítulo 24, verso 3, en adelante leemos la palabra del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. El verso 8, y todo esto será principio de dolores. Gloria al Señor. El texto bíblico ha sido leído de San Mateo capítulo 24, el verso 3. Vamos a orar en esta noche, que Dios sea el que nos enseñe su palabra. Estamos un jueves, el jueves de enseñanza, de doctrina, área formativa, formación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche. A ti sea toda gloria por los siglos y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús, enséñanos. Amén, amén. Y gloria al Señor, gloria a su nombre. Vamos a mirar hoy un tema escatológico. La palabra escatología tiene que ver con las cosas últimas. Escatología tiene que ver con cosas futuras. En la Biblia tenemos profecías que todavía no se han cumplido. Hay muchas profecías, profetas que profetizaron, entre ellos profetas mayores, profetizaron eventos que van a suceder en el reloj profético de Dios. En este tiempo, el reloj profético de Dios está en una pausa, y esa pausa es la pausa de la gracia. Así que la unidad a estudiar es escatología, y como subtema en esta noche vamos a estudiar, el subtema es ¿en qué tiempo estamos escatológicamente? Porque muchos dicen que ya estamos en la gran tribulación, otros dicen que ya el Señor vino, y así hay muchos pensamientos equivocados que dicen que ya estamos en la gran tribulación, cuando no es así. No estamos en la gran tribulación. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de la predicación del evangelio. Todavía estamos en los últimos días de la gracia. Que el Señor pronto vendrá, sí. Que está más cerca la venida del Señor, sí. Así que estamos todavía en esta dispensación de la gracia. Vamos a compartir la ayuda visual en esta noche. Entonces, vamos a estudiar la ayuda visual. Entonces, el subtema en esta noche es ¿en qué tiempo estamos? Ese es el subtema que vamos a estudiar.
en esta noche? ¿En qué tiempo estamos? Vamos a mirar la definición de tiempo, su etimología para de esa manera poder continuar. ¿En qué tiempo estamos? Ese es su tema a estudiar en esta noche. Dice Mateo 24:36, para los que dicen que ya el Señor vino, para los que dicen, para algunas escuelas que interpretan, tanto escuelas históricas que llegan solamente hasta el tiempo de Esteban, pero también hay escuelas futuristas, simbólica en este tiempo. Entonces, para aquellos que piensan equivocadamente y erróneamente que el Señor ya vino, no es así. El Señor todavía no ha levantado su iglesia. El Señor todavía no ha levantado a su pueblo. Que está cerca, sí. Que está próximo, sí. Por eso dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esta fecha es desconocida. Esta fecha nadie sabe, aunque algunos ya han calculado. Algunos calcularon en el 2004, 2005, decían que ya el Señor venía en el 2017, 2018, 2019, pero se han equivocado, porque solamente Dios sabe el día y la hora cuando Él volverá a levantar a su iglesia, el arrebatamiento. Por eso la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, tener mucho cuidado. Lo que sí tiene que estar la iglesia es preparada. Lo que sí tiene que estar el ser humano es listo, que el Señor volverá, que Él pronto levantará su iglesia. Así que esta fecha, si alguien la calcula, cometerá un error. Por eso, Él vendrá como ladrón en la noche. Cualquier intento de señalar el día y la hora de su venida fracasará. Y tal esfuerzo se pone a las palabras del Señor. Mire, así que usted no se deje engañar, no sea ingenuo, que no hay una fecha y no hay una hora. Por eso cualquier intento de dar una fecha que el Señor vuelve será equivocado. Lo que nos toca a nosotros es solamente estar listos y preparados, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es nuestro destino futuro, escatológico, no en la tierra, sino en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo. El tiempo. Por eso vamos a mirar el tiempo, las raíces, de dónde viene. Miramos allí la palabra tiempo del hebreo. Hay varias raíces, hebreas y griegas. El hebreo que significa tiempo, periodo. Tenemos la base bíblica, Salmo 104, 27. Por lo general se traduce por el vocablo similar al vocablo griego kairos, es decir, en hebreo y griego tiene una similitud de kairos, tiempo oportuno. Otra raíz de tiempo en la Biblia, cuando usted lea la Biblia, por eso en el Antiguo Testamento, cuando usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento y vea la palabra tiempo, pregúntese qué raíz es, si es o si es dor. La otra palabra hebrea de tiempo es dor, edad, era, linaje, generación. Entonces, que en la Septuaginta se traduce como cronos. Entonces, esta raíz hebrea dor de tiempo es similar al tiempo en griego en el Nuevo Testamento, que es cronos. Entonces, otra raíz del tiempo. Por eso es importante tomar en cuenta cuando usted lea la Biblia. La otra palabra tiempo ya en el Nuevo Testamento tiene que ver con el griego cronos. La palabra cronos, o donde viene también la palabra cronómetro, aquellos que controlan el tiempo en alguna disciplina deportiva. Entonces, cronos, lapso de tiempo. Entonces, sentido de duración, cronos, hora, día, noche, semana, mes y años. Entonces, estamos mirando las raíces en la Biblia de la palabra tiempo. Otra palabra, tiempo, el hebreo semán, que denota la ocasión de algo, el tiempo oportuno
para realizar una acción. Entonces, esta palabra semán también tiene referencia a la palabra griega kairos, el tiempo de Dios. Por eso es importante entender que hay un tiempo para el hombre, un tiempo humano, y es lo que dice el Salmos 90, hablando de una generación que puede ser 70 años, otra generación puede vivir tal vez 80 años, algún ser humano. Entonces, algún ser humano puede vivir 70, 80 años. Entonces, ese tiempo es el tiempo del hombre. Pero si hablamos del tiempo de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. Y esta palabra hebrea semán tiene relación con la palabra griega kairos, tiempo de Dios, tiempo oportuno, el tiempo de Dios o la voluntad de Dios. Hay otra palabra hebrea de tiempo que se llama moed, que significa tiempo fijo, determinado. Esta palabra de tiempo tiene que ver con las fiestas de Israel. Israel tiene 7 fiestas, de las cuales en la primavera y en el otoño. Entonces, cuando lea usted en la Biblia la palabra moed, que es el tiempo determinado sobre una fiesta, ya sea esta del año del calendario religioso, que es Nisan, calendario espiritual o religioso, porque Israel tiene 2 tipos de calendario, un calendario religioso y un calendario civil. Por lo tanto, el calendario espiritual o religioso comienza con el mes de Nisan, primero Nisan, entre el mes de abril, ¿sí? Marzo y abril, y el calendario civil que comienza en el mes de Tisri, que tiene que ver en el mes de octubre, inicia el calendario civil. Entonces Israel tiene 2 tipos de calendario, un calendario espiritual y un calendario civil. Entonces, Moed, entonces tiene que ver con el tiempo de esas fiestas establecidas. Moed también tiene una relación con Kairos. Como ya dijimos, Kairos es el tiempo de Dios. Cuando hablamos de Kairos, estamos hablando de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted lee San Juan, que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua, y el primero que descendía era sanado. Entonces, esa palabra de tiempo en tiempo no es cronos, sino Kairos. Y ese ángel es tipo de Jesús, que él vino. Por eso, si fuera cronos, debería ser cada año. Pero como es Kairos, es en la voluntad de Dios. Otra palabra hebrea, estamos estudiando en qué tiempo estamos, eso estamos estudiando, pero para poder estudiar, continuar con este estudio, tenemos que ver las raíces de la palabra tiempo en la Biblia. Tenemos la palabra tiempo, el hebreo olán. El hebreo olán significa continuación infinita, tanto en el pasado como en el futuro. Entonces, la palabra olán en hebreo significa que Dios es eterno. Esta palabra olán tiene que ver con la eternidad de Dios. Olán, la eternidad de Dios. Que Dios es eterno. Por eso, usted tiene que conocer. Cuando se encuentre con un religioso, dice, no, es que Dios estaba a la diestra. El Hijo estaba a la diestra. El Hijo de Dios estaba a la diestra. La pregunta es, ¿cuánto caminaron, cuánto viajaron, cuántos kilómetros viajaron para verle la derecha de Dios? Si Dios es infinito. Sabemos que Dios es espíritu, sí, pero la palabra diestra tiene que ver con, en un sentido figurado, con poder, poder de Dios. Dijo María en Éxodo, tu diestra nos ha salvado. Cuando vio a todos los egipcios muertos allí, los soldados que iban en sus carros muertos, allí ahogados en el mar, entonces ella tomó un pandero y comenzó a cantar con la mujer y dijeron, tu diestra nos ha salvado. Entonces la palabra diestra tiene que ver con poder y autoridad. Entonces el hebreo olán significa que Dios es eterno. La otra palabra griega aion significa el uso de eterno, de eternidad. Entonces en el griego, ya en el Nuevo Testamento, entonces también nos habla de la eternidad de Dios. Entonces aion significa que Dios es eterno. Entonces, Antiguo Testamento, hebreo olán, y Nuevo Testamento, el griego aion, que habla de la eternidad. Entonces, estas 2 palabras, hebrea y griega, entonces se refieren a la eternidad de Dios, que Dios es eterno, a diferencia del ser humano, que somos
como la flor de la hierba. A diferencia del ser humano que somos como un momento de sombra, así es el hombre. Es como neblina, así es el hombre. Somos temporales y pasajeros. Solo Dios es eterno. Él es el Dios de ayer, Él es el Dios de hoy y es el Dios del mañana, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos y para siempre. Entonces, hablando de tiempo, entonces encontramos en la Biblia estas palabras. Olam, que es en hebreo eterno, y aion en griego, que habla de eterno. O sea que Dios es eterno, entonces, el tiempo. Estos vocablos se aplican solamente a Dios, cuyo ser es ilimitado y no está sujeto a ningún límite de tiempo. Entonces, estas palabras solo se aplican a Dios, al soberano Dios todopoderoso, al soberano de los reyes de la tierra, al que tiene el control del mundo, al que tiene el poder y la máxima autoridad, que no la tienen los reyes, que no la tienen las Naciones Unidas, que no lo tienen el G12, que no lo tienen los países industrializados. El control lo tiene Dios, no lo tiene el hombre. El control lo tiene Dios, porque Él es el Olam y Él es el Aion, Él es el eterno. Dios es eterno. Entonces la pregunta que estamos estudiando o el subtema en esta noche, ¿en qué tiempo estamos? Es la pregunta. ¿En qué tiempo estamos? Entonces la respuesta sería, estamos en los últimos días. ¿En qué tiempo estamos? En los últimos días de esta dispensación de la gracia. Estamos en los últimos días de la predicación del evangelio. Estamos en los últimos días de la plenitud de los gentiles. Estamos en los últimos días en que el Espíritu Santo sigue obrando poderosamente. Estamos en los últimos días en que Dios sigue obrando milagrosamente en su iglesia. Así que estamos en los últimos días de la gracia. Se acerca, como dice una expresión, Maranata, el Señor viene pronto y es necesario estar preparándose. ¿En qué tiempo estamos? En los últimos días de esta dispensación de la gracia. Estamos en los últimos días de la iglesia, ya que la iglesia es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, la iglesia del Señor. Así que la iglesia no es de ayer, es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, ya que el arrebatamiento no ha sucedido. Va a suceder, sí, pero es importante estar preparado. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? En los últimos días de la gracia. Por eso dice el 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto dijo el escritor Pablo a Timoteo, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Se le escribe a la iglesia en Éfeso que tenga cuidado que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos, diríamos, en los últimos tiempos de esta dispensación, algunos se volverán apóstatas de la fe, se volverán atrás, dudarán, entrarán en incredulidad y escuchando espíritus engañadores. Por eso hay que tener cuidado. En estos días me escribió un hermano y me dijo, pastor, quiero que usted me diga de acerca de una niña que supuestamente había hablado con Dios. Y esta le hacía una entrevista en una radio. La Biblia dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Así que el único que está en el cielo es Dios y la corte celestial. Nadie puede subir a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo humano que es corrupto no sirve. Para poder ver a Dios, Dios tiene que darnos un cuerpo incorruptible. Para poder ver a Dios, Dios tiene que dar un cuerpo inmortal. Así que hay que tener cuidado con esos supuestos que escuchan mensajes, que hablan, que sueñan. Hay sueños que pueden venir de parte de Dios, que Dios puede hablarte a través de un sueño, sí, pero también Satanás puede atacarte a través del sueño. Cuando tú duermes, Satanás también puede atacarte por medio de un sueño. Por eso hay que discernir, no hay que ser ingenuos, creer todo lo que dicen
No hay que ser ingenuos que escuchamos y atender a todo, no. Tenemos que ser sabios y prudentes. Por eso dice Jesús a través de su palabra en 1 Juan, capítulo 3, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso es importante entonces discernir qué viene de Dios y qué no es de Dios. Por eso dice que en los postreros tiempos, que en los últimos días, algunos escucharán a espíritus engañadores. Por eso hay que tener cuidado, amada iglesia. Hay que tener cuidado, amado hermano, hermana, jovencita, tenga cuidado. Por eso lea la Biblia. En vez de estar ahí chismeando, andar hablando mal del prójimo, investigue y estudie la Biblia, estudiemos. Y a doctrinas de demonios, ¿sí? Hay doctrinas de demonios que están en contra del matrimonio. Doctrinas de demonios que algunos no comen ciertos alimentos. Entonces hay que tener cuidado. Dios estableció el matrimonio y para que haya una familia debe haber un varón y una hembra, un hombre y una mujer para establecer una familia. Así que hay que tener cuidado con esas doctrinas de demonios. Por eso la advertencia está en la palabra, es para que no cometamos errores, para que no caigamos en estos vacíos. Entonces, ¿por qué estamos en los últimos tiempos? Porque algunos se han vuelto atrás, se han vuelto apóstata. ¿Por qué estamos en los últimos tiempos? Porque algunos escuchan a espíritus engañadores. ¿Por qué estamos en los últimos tiempos? Porque algunos escuchan a doctrinas de demonio. Así que hay poder en el nombre de Jesús. Esta palabra es viva y eficaz y se cumplirá, como ella dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Postreros tiempos. La palabra postreros tiempos significa tiempos posteriores. Postreros tiempos tiene que ver últimos tiempos, según varias versiones de la Biblia, ¿no? Entonces, postreros tiempos significa tiempos posteriores y últimos tiempos significa postreros tiempos. Apostatarán significa apostasía, negarán la fe. Apostasía es apartarse de la verdad de Dios. Alguien que alguna vez estuvo en la iglesia, que también alabó, leyó la Biblia, pero ahora se vuelve al mundo y dice que no, que eso es una mentira, una fábula. Entonces, apóstatan, niegan a Dios y se apartan de la verdad. Entonces, eso es la apostasía, negar la verdad de Dios, negar los milagros de Dios. Eso es apostasía. Secuencia de eventos proféticos en los últimos días, o sea, los últimos días, el tiempo antes del arrebatamiento. Últimos días, tiempos antes del levantamiento de la iglesia. Últimos días, tiempos antes de la resurrección de los muertos en Cristo. Últimos días, tiempos antes que Dios haga una transformación de los cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Últimos días, el tiempo antes de la transformación, por esos últimos días. Señales antes del fin, que anticipan el retorno de Cristo por su iglesia. Entonces, amados hermanos, ¿en qué tiempo estamos? En los últimos tiempos, los últimos días. Por eso, hablando de la pandemia mundial, el COVID. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿eso es una plaga apocalíptica? Dígame, ¿sí o no? El COVID no es una enfermedad apocalíptica. Primero, porque la iglesia no ha sido arrebatada, no ha sido levantada. En las copas de iras serán en la semana 70, en la gran tribulación. Ahí habla Apocalipsis, los 7 sellos, 7 trompeta, 7 copas de iras. Entonces, el COVID o esta pandemia mundial es una señal antes del fin. Esta pandemia es una señal que nos dice que debemos estar preparados porque la palabra se está cumpliendo como está escrita. La Biblia se va cumpliendo cada día la palabra de Dios. Así que esto le llama al hombre, porque el hombre cuando tiene dinero se olvida de Dios. Cuando está cómodo no busca a Dios. El hombre solo se acuerda de Dios cuando Dios le llama la atención a través de una señal.
El hombre se acuerda de Dios cuando Dios le llama la atención a través de una señal, ya sea esta señal de alguna guerra, ya sea esta señal de algún terremoto, ya sea esta señal de alguna peste. Ahí es que el hombre se acuerda. Por eso, cuando está enfermo, se acuerda de Dios. Pero uno tiene que seguir a Dios sano, amar a Dios, así sea con salud o sin salud, debo amar a Dios. Debo amar a Dios, sea con la abundancia o la escasez. Debo ser fiel a Dios. Debo ser justo con Dios. Por eso, la secuencia de eventos proféticos, estamos en los últimos días viendo las señales que anticipan el retorno de Cristo por su iglesia. Entonces, las señales. ¿Cuál es el objetivo de la señal? Que anticipan que el Señor volverá pronto por su iglesia. El Señor vendrá por aquellos que Él amó. Por eso dijo, le dijeron los ángeles, cuando Jesús fue ascendido a los cielos, este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así como le has visto ir, así volverá, vendrá otra vez. Por eso es importante entonces, las señales anuncian que Él volverá pronto. Por eso, en este tiempo de los últimos días, será un tiempo de iniquidad, de engaño satánico y apostasía. Poco a poco antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar antes de que Cristo venga? Va a haber engaño satánico, apostasía, antes que el Señor vuelva. Por eso hay que tener cuidado con ciertos milagros engañosos de Satanás. Satanás puede hacer ciertos milagros engañosos. Que yo le puse una velita a San Martín de Porres y me hizo un milagro. Eso es un milagro engañoso de Satanás. Que yo le puse una velita a San Gregorio y me hizo lo que yo le pedí. Son milagros engañosos. Satanás se aprovecha de esa fe humana, de esa fe ingenua y engaña a la gente. Así que hay que tener cuidado de esos engaños satánicos que se da en auge en estos últimos días de la gracia. Así que tener cuidado. Por eso las señales, ahí están. ¿Cuáles son las señales, pastor? Las señales Jesús dijo, Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Note bien, pero aún no es el fin. Entonces todavía no es el fin. Aún no es el fin. Entonces las señales se dan, pero eso no es el fin. Lo que las señales anuncian y anticipan es que Él volverá y hay que estar preparado. Las señales como prueba de la proximidad, pero aún no es el fin. Es decir, el final se está aproximando. Vamos llegando a la meta, pero aún no hemos llegado. Nuestro objetivo es llegar a la meta, pero todavía no hemos llegado. Estamos en ese proceso. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Entonces, aún no ha llegado el fin. Otras señales que anuncian de que Él vuelve. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de las señales. ¿En qué tiempo estamos escatológicamente? En el tiempo de las señales. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, son señales. Nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Entonces, en esta palabra pestes, usted puede ubicar la palabra pandemia, enfermedades, aquí en pestes, y hambres, lo que pasa hoy. Si no se trabaja, no hay circulante, no hay dinero. Y si no hay dinero, no se puede comprar. Y si no se puede comprar, viene el hambre y terremotos en diferentes lugares. Así que hay terremotos, ha habido terremotos y habrán y vendrán otros. Pero no es el fin todavía, es una señal que anuncian que Él volverá. Pestes, del griego loimos, que significa literalmente la enfermedad. Entonces la palabra pestes aquí en Mateo 24 significa enfermedad o figuradamente una peste, pestilencia. El sentido de pestes aquí es plaga. Cualquier enfermedad epidémica con una alta tasa de mortalidad, que es una peste o una pandemia, ¿no?
cualquier enfermedad epidémica con una alta tasa de mortalidad. Por eso muchos han muerto. ¿Por qué? Porque habrá pestes en diferentes lugares. Entonces se está cumpliendo la palabra. Son los últimos tiempos de la gracia. Hambres, del griego limos, que significa hambruna, una grave escasez de alimentos, dando lugar a una muerte, hambre, debilidad. Entonces, esto es mirando la raíz de la palabra en el Nuevo Testamento, raíz griega. Entonces vemos pestes, griego loimos, plaga, enfermedad, y hambres del griego limos, que tiene que ver con escasez de alimento. Entonces, ¿en qué tiempo estamos escatológicamente? Estamos en el tiempo de las señales que anuncian que el Señor volverá. Y verso de Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio. Por eso, Dios le está hablando a un joven esta noche. Dios le está hablando en esta noche a una señorita. Dios le está hablando a una familia en esta noche. Dios le está hablando a usted en esta noche, que se vuelva a Dios, que se consagre, que deje andar a medias, tibio. Dios no quiere gente tibia. Eres frío o eres caliente. Dice, si no te vomitaré de mi boca. Así que estas señales le están diciendo a aquellos que están descarriados, aquellos que están lejos de Dios. Estas señales están diciendo a aquellos que llevan una vida conformista, aquellos que solo se acuerdan de Dios cuando ven un momento difícil, que se vuelvan a Dios. Dios quiere una transformación. Dios quiere un cambio en tu vida, que no seas igual, que hay que andarte empujando, que hay que andarte invitando, rogándote para que leas la Biblia, para que ores, para que asistas a la iglesia. Cuando podías asistir, no asistías. Por eso es un llamado, y todo esto será principio de dolores. Por eso, hablando del calendario que nosotros usamos, el calendario hebreo tiene actualmente 5,780 años, año calendario hebreo actualmente, en el año 5,780. Es decir, que ellos toman desde Adán hasta nuestros días. Entonces, calendario hebreo, año 5,780. Entonces, desde Adán. El calendario que nosotros usamos, o conocido como el calendario gregoriano, estamos en el 2020. Entonces, es importante tener estos datos, que usted conozca. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Para los hebreos, ellos están en el tiempo 5,780. Y para los otros, estamos en el tiempo 2020. Entonces, qué importante entonces, hermano, es conocer el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de las señales. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Por eso es importante estar preparado. El calendario hebreo comienza en el día que Adán y Eva fueron creados, en el séptimo día de la creación. O sea, desde allí se contabiliza el calendario hebreo hasta nuestros días, y el calendario gregoriano 2020. Según este calendario, el Papa Gregorio en 1582 entonces estableció. Por eso es importante entonces, amados hermanos, en qué tiempo estamos. No estamos en la gran tribulación, que quede claro. No estamos en la gran tribulación como algunos dicen, como algunos hablan, como algunos comentan. No, no estamos. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía estamos en los últimos días de la gracia. Todavía estamos en el tiempo de la predicación del evangelio. Todavía estamos ya casi llegando a la meta. Por eso, amada iglesia, que quede claro, no estamos en la gran tribulación. Estamos en los últimos días de la gracia. Esa es la expresión correcta. Estamos en los últimos días de la gracia. Por eso, iglesia del Señor, qué importante entonces, amada iglesia, es conocer en qué tiempo estamos. ¿Sí? Por eso Dios nos invita a prepararnos. Por eso cuando alguien le hable a usted, le diga, busque a Dios, conságrese, escuchemos. Entonces,
¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo final. Así que, amada iglesia, en esta noche hemos escuchado la palabra de Dios y yo quisiera preguntarle, ¿qué está haciendo en este último tiempo? ¿Está usted preparado ya? ¿Está usted listo para partir con el Señor? ¿O todavía tiene algo que arreglar con su hermano? ¿Todavía tiene que arreglar algo con su prójimo? Es importante entonces, amada iglesia, estar preparado. La pregunta es, ¿está listo? Ya se cierra casi la puerta, está por cerrarse esta dispensación de la gracia y el Señor volverá. Así que busquemos a Dios. Veamos, padres, nuestras familias cómo están. Así que demos gracias a Dios, soberano Dios eterno. Gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Que en qué tiempo estamos, estamos en los últimos días de la gracia y, Señor, que podamos estar preparados nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Te rogamos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre eterno. Amén, amén. Gloria al Señor.